Muy buenos días, queridos compañeros y apreciada tutora. Los acompaño esta mañana para exponerles mi propuesta curricular intercultural para la Escuela Normal Superior de Junín. Mi nombre es Nancy Delgado Penagos y hago parte del curso de Currículo y Contextos Interculturales de la Maestría en Educación Intercultural para este primer semestre. Bueno, quiero iniciar hablándoles de que trabajo en esta escuela normal que se encuentra en el municipio de Junín. Las escuelas normales, por supuesto, son instituciones que para nadie es un secreto, que son formadoras de personas que irán a las aulas nuevamente después de ser estudiantes, ahora como maestros. Para nosotros es vital, o yo diría que para una institución formadora precisamente que trabaja en la pedagogía y que forma estudiantes, es importante trabajar desde el enfoque intercultural. ¿Por qué? Porque esto le permite a estos maestros en formación abrir las puertas de la construcción colectiva del saber. Bueno, como les contaba, me encuentro en Junín y allí está la institución. Es una institución de carácter oficial, tiene aproximadamente 480 estudiantes. A lo largo del semestre estuvimos trabajando entonces en los aportes que se pueden hacer desde el ámbito intercultural a nuestro PI o currículo. Y el primer elemento que se trabajó fue el enfoque pedagógico y didáctico. Entonces, en nuestra escuela normal se trabaja desde el constructivismo. Y este constructivismo, ¿cierto? Para nadie es un secreto que es un modelo pedagógico en donde el estudiante construye su aprendizaje a partir de la experiencia y de la interacción. Entonces, yo propongo que como primer ajuste curricular se trabaje sobre proyectos transversales que integren el contexto y las tradiciones de los saberes ancestrales en la comunidad. Es decir, que nuestro PI abra un espacio precisamente a esas tradiciones del territorio. Dice en consecuencia de esto, y un autor que aporta a esto es Carretero, que dice que la posición constructivista, allí el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. Por acá tenemos una imagen de un día normal en la institución. Bueno, el segundo elemento son los propósitos de formación. Entonces, para nosotros es muy importante tener estudiantes que sean humanos, íntegros y sensibles, o sea, capaces de relacionarse con el otro desde los valores. Y para mí es importante, yo creo que yo plantearía aquí que el ajuste curricular tiene que ser en que haya un puente entre la pedagogía y la interculturalidad, porque nuestros estudiantes trabajan muchísimo sobre la pedagogía y trabajan muchísimo en el territorio, pero resulta que nos falta ese concepto de interculturalidad, orientarlo hacia allí a la formación de los estudiantes. Nuestros maestros en formación entonces necesitan hacer ese diálogo inclusivo e intercultural en el territorio. El tercer elemento es el perfil de ingreso y egreso. Entonces, nuestros estudiantes, la mayoría vienen de la parte rural, son muy pocos los que viven como tal en el municipio. Entonces, ¿esto qué implica? Que sean estudiantes que vienen con una cantidad de experiencias, de tradiciones y todas esas vienen de sus padres. Pero resulta que cuando llegan al aula, pues obviamente se encuentran con otros conocimientos, conceptos pedagógicos y de pronto se olvidan de esos elementos que son fundamentales. Entonces, yo propongo como ajuste curricular precisamente eso, que esa diversidad cultural, que se abran espacios para esa diversidad cultural, que en el aula se trabaje a partir de esos conocimientos que nuestros chicos traen de sus casas, que esos proyectos que se planteen en la institución trabajen sobre los saberes, sobre una mezcla entre saberes académicos con saberes ancestrales. Bien, el siguiente elemento se llama núcleos temáticos y problemáticos y resulta que nuestra institución, como muchas del país, tiene una serie de áreas obligatorias, pero además de eso unos proyectos transversales, como lo son el PRAE, el Proyecto Democracia, Proyecto Leo y por supuesto un proyecto de vida que se llama Cundioso, que busca fortalecer las emociones y precisamente esas fortalezas personales de los estudiantes. Y por último, la investigación, que es fundamental para que nuestros maestros en formación trabajen precisamente en la diversidad de nuestro territorio. Para mí aquí el ajuste debe ser
en cuanto al hecho de que se integre en todas las áreas de la institución, en todas las clases que dan esas áreas, se deben integrar las distintas formas de conocimiento, es decir, las tradiciones, las maneras, la cultura, las maneras de ver el mundo, todo eso se debe incluir en las diferentes áreas de manera transversal. Aquí hay un autor muy importante que es Viaña 2010 que dice que la interculturalidad no es un tema, o sea, no es un concepto, sino solamente de indígenas, de minorías étnicas, sino que también se habla acerca de los territorios, de esos diferentes territorios donde tenemos una gran diversidad de elementos, obviamente, que hacen parte de ellos. Tenemos luego las estrategias didácticas y estas estrategias didácticas nos plantean que en el PI trabajamos sobre fundamentos teóricos y metodológicos, pero además de eso, nuestros estudiantes, por supuesto, van a las prácticas pedagógicas en escuelas rurales y urbanas y allí desarrollan diferentes proyectos. Entonces, el ajuste curricular que se plantea es que esos proyectos que ellos desarrollan en sus prácticas precisamente hablen de esos temas como lo son los conocimientos tradicionales, ancestrales, relatos de la memoria local, que se plantee a partir de esos proyectos que sean contextualizados, que tengan que ver con el entorno. De manera casi ya finalizando, hablamos del tema de la evaluación. Para nosotros la evaluación tiene que ser, por supuesto, un espacio en donde se permita valorar no solo los resultados, sino también el esfuerzo y el contexto y el ambiente de nuestros estudiantes. Aquí proponemos que se reconozca en esa evaluación las experiencias, las historias, las expresiones culturales del entorno, aunque por supuesto seguimos acogiéndonos a las orientaciones del decreto 1290 y el 2247, pero también quisiéramos que en ese ajuste se promueva precisamente ese aprendizaje en el contexto cultural y territorial, que la evaluación se promueva a partir de unas herramientas que busquen fortalecer la identidad y por supuesto mejorar las prácticas pedagógicas. Por último, ya para casi finalizar, medios educativos, que fue el otro elemento que se analizó, nosotros trabajamos sobre tres elementos que son diferentes recursos educativos y digitales en diferentes áreas, pero también está el proyecto Leo que impulsa la lectura y el proyecto de bilingüismo y una revista anual que son los destellos normalistas donde se da espacio para publicaciones. El ajuste curricular que yo planteo acá y que es súper importante es que muchas de las visitas, salidas pedagógicas deben girar en torno a esas tradiciones locales, pero que también se cree una recolección de relatos, leyendas, fotografías, expresiones artísticas y que ellas a su vez se les dé cobertura y se permitan publicar en la revista de Destellos Normalistas. ¿Por qué? Porque esos espacios darían pie a un entorno mucho más intercultural. Crear precisamente esa vinculación con la revista donde la gente y la comunidad pueda ver que todos esos elementos ancestrales se le está dando ese nivel de importancia. Freire dice aquí que los recursos educativos deben partir precisamente de la cultura en la cual están inmersos los estudiantes. Finalizando las conclusiones, ¿cierto? Entonces aquí yo planteo que definitivamente nuestros jóvenes, la mayoría son de la parte rural y por ende pues necesitamos acompañarlos para que descubran su identidad. ¿Y cómo descubren esa identidad? A través del hecho de trabajar en las aulas a partir de sus vivencias, de sus tradiciones, de sus costumbres, de su territorio, de sus saberes. Cuando llevamos eso al aula, estamos creando una identidad, estamos acercando al estudiante, como lo decía hace un momento, a su identidad. Y el papel de los maestros se convierte en un mediador de culturas. Por último, ¿por qué es importante tener un currículo intercultural o en su gran mayoría elementos que se puedan vincular a ese currículo intercultural de la Escuela Normal Superior? Es importante porque le permite al educando y al educador, ¿cierto? Darnos cuenta
quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra comunidad, cómo vivimos, ¿cierto? Y cuando la escuela reconoce precisamente esas memorias, esas tradiciones, lo que logra es que el estudiante no solamente aprenda contenidos, sino que además de eso encuentre su identidad y además de eso vincule sus conocimientos ancestrales a los contenidos conceptuales que se aprendan allí. Esto lo va a llevar al estudiante a sentirse parte de, por supuesto, un proyecto. Por último, tenemos por aquí nuestras referencias bibliográficas. Les agradezco por su atención, muchísimas gracias y feliz tarde.